Ninguna. Bruno tiene que prender la cámara. La aprendía, profe. Buen día. Buen día, profe. Quería hacer una consulta. Sí. ¿La prueba se va a basar en algún caso o va a ser solo conceptos? No es múltiple opción. No, Este, claro, pero si va a haber un caso, pero con múltiple opción. no, porque no. Para poner casos debería prepararlos para responder casos. Y, y no hemos, mi idea, por ejemplo, ahora era hacer dos clases de repaso y una de ejercicios, y ni siquiera, no sé si vamos a llegar, porque queda todo el repaso de responsabilidad contractual, que es importante, y entonces no están entrenados como para hacer casos. No les voy a poner una prueba con casos. Me parece que lo más común es hacerlo teóricamente, que esta y casi todas las materias lo que hacen es eso, formar teóricamente, y, y bueno, y los pruebas con casos sería más para taller, me parece. Gracias, Porque profe. el caso después pues, es muy subjetivo generalmente. El caso uno lo resuelve de una manera, otro de otra, no es muy objetivo normalmente el caso. Es mejor poner pruebas teóricas. Víctor, Buenos días, profe. Así que va a ser solo multiplicación y ¿cuántas respuestas hay en cada pregunta? Más o menos vas a ver. ¿Tres, cuatro, cinco, tres, más o menos? cuatro o cinco, tres no, tres es poco. Algunas con cinco, otras con cuatro. Ah, una sola de correcta va a ser una Sí, sola. eso igual no les aporta nada. Si son cinco opciones, siete opciones, no les aporta nada saber cuántas opciones son. A ver, por el tiempo más que nada. Por el tiempo de lectura y eso. Está Pero ¿y bien. qué va, a ver, en qué le aporta saber si son siete opciones u ocho una semana antes del parcial? A mí sí, lo corto. ¿Y en Por qué eso le aporta? una cosa es leer siete respuestas y otra ocho, perder varios segundos en leer otra, cuando el tiempo a veces es escaso, porque a veces pasa que en una pregunta uno duda, la lee dos veces la respuesta y pierde el tiempo. Cuanto menos tiempo se pierda, porque es por tiempo también el parcial, es solo por eso. Pero usted dice que estudia distinto si fueran cuatro preguntas o fueran ocho, ocho opciones o No, cuatro. claro, no es eso, claro, no es Y eso. entonces no le aporta nada. O sea, ustedes déjense de querer controlar cómo va a ser la prueba y dedíquense a aprender la materia, porque si no, se van a enloquecer y no van a aprender la materia. Están mirando para donde no tienen que mirar. Jennifer. Buen día, Hugo. Quisiera corroborar contigo si quienes necesitamos constancia se lo solicitamos al mail que está en EVA. Si una vez hecha la prueba, no pidan, suelen pedir las constancias antes de hacer la prueba. Es como diciendo, bueno, tengo un crédito de acá por constancia. No, pidan después del parcial, para que nosotros Gracias. podamos explicar si hicieron el parcial o no. Patricia, Yo tengo una pequeña duda de la primera parte nomás, es muy breve. No, capaz que ya la hiciste, pero no me puede conectar, en verdad. Y es sobre la culpa. No sé si te la puedo hacer ahora o preferís que espere a final sí, de la claro. clase. Viste que los factores de atribución pueden ser objetivos y subjetivos, y dentro de los subjetivos está culpa y dolo. Y la culpa tiene categorías que son la impericia, la imprudencia y la negligencia. Pero además, ¿es sinónimo eso de grave, leve y levísima? Porque estoy confundida con la culpa grave, leve y levísima, con imprudencia, impericia y... Porque como uno es del profesional, el otro es una falta de atención y el otro sí es... No. Sí, yo diría que no es un gran aporte eso. Si hubiera una pregunta de desarrollo con culpa y ahí viene desarrollando, puede ir afinando hasta llegar hasta ahí. Este,
pero lo importante es que no hubo diligencia. Entonces después, esa diligencia, si se manifiesta en el área profesional, que sería impericia, o se manifiesta por hacer más de lo debido o menos de lo debido, yo creo que sería, aunque no se acordaran del concepto, si es imprudencia, por ejemplo, que ustedes lo desarrollen. Bueno, a veces la persona hace más de lo que tiene que hacer en tal caso y ejemplifican, aunque no pongan que eso se llama imprudencia, está bien. Pero no es algo que incida sobre la culpa grave o leve. Bien, Bien. la culpa grave o leve es el factor de atribución previsto por la norma. Es bueno, acá se responde por culpa grave o leve. Después la imprudencia puede ser grave o leve. Claro, Y ahí plasma la imprudencia, si es grave o leve, en el factor de atribución previsto por la norma y ve si se configuró o no la culpa. ahí entendí, gracias. Profesor, yo Analía, ¿Puedo hacer una pregunta de una prueba que vi? Me quedé con la espina. Yo la compartí en el chat que tenemos y de igual estuvo bueno porque todos empezaron a poner tipo posiciones. La situación era, debe ser un examen capaz que se dio en algún momento. Una persona que tenía con otro una relación obligacional, entonces le estaba pagando en cuotas. Así lo plantearon el caso. Pagaban en cuotas. Llega la última cuota y esta persona no la paga. Entonces el acreedor lo intima, le vuelve a pedir, o sea, como 3 veces le exige que le pague la última cuota. Y la persona nada. Entonces la pregunta era si se podía pedir la resolución del contrato. Eran 50 cuotas, faltaba una. Y me quedé en la duda porque presentamos determinadas distintas posiciones y ahí no es resolución, ¿no? Justamente por eso de la Pero culpa ahí te falta un leve. detalle importante, y es que hay interés del acreedor en que se cumpla, porque él lo había intimado una vez, lo había intimado 2 veces, que no es menor, porque es uno de los Sí, requisitos para que haya sí, resolución del sí, contrato. sí, pero ahí se supone que resolución en la última cuota no, no sé, no sé, yo me basé, pensé que como era la culpa leve, como que resolución no era lo que se pedía. Ahora estoy preguntando pará, nomás, profesor. pero ¿por qué metió lo de culpa leve al final? No entendí. ¿Por qué no? Porque pusimos como que la resolución, como faltaba solo, no había, como que dependía de que fuera el daño. No, culpa no tiene nada que ver, de que el daño fuera No, grave o leve. grave. Sí, sí. No, entreveré todo, sí. Entonces, no sé, a mí me pareció que no era y otros ponían que sí, que correspondía. Entonces, ya que estoy, le voy a preguntar, porque así no me quedo con la espina. Bueno, dentro de los ejemplos lo planteamos como un caso difícil, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá cuando si hay 60 cuotas, por ejemplo, y bueno, como en este caso, es la última? Entonces está, si tiene interés el acreedor, evidentemente, ni siquiera va a la pregunta, porque no va a optar por la resolución, va a optar por el cumplimiento. Ahora, cuando el acreedor presenta la demanda de resolución, está manifestando el interés, la falta de interés en el cumplimiento y el interés en la extinción del vínculo obligacional. Entonces, ahí es bastante difícil resolverlo, porque, bueno, pero entonces, si no es relevante el cumplimiento porque es una cuota de tantas, el acreedor que tiene que soportar el incumplimiento de la última cuota. No, pero y Pero entonces no es no pide proporcional. para que se termine de cumplir la obligación, ¿no correspondería?
podría pedir un plazo de gracia y ahí el juez le da el plazo de gracia y cumple, ahí bárbaro, pero póngale que, no, que es insolvente, que habría que ver el caso concreto, pero si fuera insolvente, por ejemplo, y tengo que soportar el incumplimiento de la última cuota, cuando aunque sea de la última cuota, es de la obligación principal. Eso recuerden que es de la obligación principal, ¿no? Entonces, eso ya hace cuestionable que no sea relevante el cumplimiento. Ahora, claro, si yo lo miro en 60 cuotas, ¡pah! Es un montón, ¿no? Este, pero bueno, yo no tengo una respuesta. Tendría que ver el caso concreto, ver si es insolvente, si no es insolvente, para ver, porque de alguna manera el acreedor tiene que satisfacer el interés. En la Entonces, letra no aclara nada, profe, si es insolvente o no. Claro, O sea, profe, el caso concreto supone son que solo no los es. datos. bueno, Bueno, por eso les digo. por lo menos sabemos que el profesor no va a poner esa pregunta. No, porque puede ser una pregunta para que argumenten. O sea, las preguntas no tienen que ser de Es un que todo o nada. esa pregunta es para argumentar, justamente. En realidad no es tanto solucionar, sino argumentar es lo importante. Es lo que les acabo de decir de las preguntas de casos. Son subjetivas. Puede haber muchas veces son subjetivas. Entonces, en una múltiple opción que es todo o nada, a ustedes les va a pasar ahora. O sea, en un cuestionario de desarrollo, las preguntas admiten interpretaciones, admiten ver, pa, acá le erró como la esperas, pero acá anduvo bastante bien, capaz que... Entonces, uno claramente ve cuando arranca a leer la primera oración, ya ve si estudió o no. Pero es matemático. Arranco a ver la primera oración, ya sé si estudió o no. Y después, bueno, puede haber errores de falta de atención, pero después puede haber errores que aunque sean extraños, son errores profundos y se repiten. En alguien que se ve que estudió y no entendió, no sé. Eh, pero eso no sería un caso más bien que yo pondría acá o en un taller para que se discuta en grupo y después se vean las soluciones alternativas. Pero es bastante difícil de resolver porque ahí es muy subjetivo el caso. Es muy subjetivo porque lo que se pide es que sea relevante el cumplimiento. Entonces, ahora, para decir que es relevante, usted dice, bueno, corresponde a la obligación principal y entonces ya de hecho es relevante porque corresponde al sinalagma funcional y el acreedor no está obligado a soportar el incumplimiento, aunque sea ahí. Por algo, vean que el Código Civil en la parte de paga dice, habla del principio de integridad de la paga. Bien, entonces, si yo voy por el principio de integridad de la paga, bueno, pagar no ha pagado. Si le falta la última cuota, no puede decirse que haya pagado. No ha extinguido la obligación. Y si no ha pagado, me habilita a mí a hacer la resolución. ¿Es un pago parcial, no, profe? ¿Eh? Disculpe. Un pago parcial también no fue total. Es un pago parcial. Si pagó 49 cuotas y le falta una, es un pago parcial. Entonces, yo me inclinaría a admitirla, pero ahí evidentemente el deudor, si va por la resolución, me parece que podría ser un caso de laboratorio de que pida un plazo de gracia para cumplir. Y ahí cumpla y evita la resolución. O sea, entonces, con este razonamiento, yo lo admitiría. Porque si el deudor quiere evitar la resolución, puede cumplir. Si es tan irrelevante, cumpla entonces. Si es tan irrelevante, cumpla. Pero bueno, entiendo que es opinable, ¿no? Está igual porque se nos dio la respuesta para yo no sé bien los que estábamos en el grupo, pero como fue un ida y vuelta, algunos plantearon eso que planteaba usted. Bueno, entonces, para la prueba, lean bien, son proposiciones cortas. Bueno, primero, lo que les decía al principio, estudien para aprender, no para salvar, déjense de preguntómetros y pavadas porque terminan perdiendo el examen o la prueba por esas cosas.
tienen que estudiar para aprender y cuando aprendan van a salvar. Es esa la receta, no hay otra receta. Profesor, una vez Después, terminada la prueba, ¿nos retiramos o va a decir algo más después? sí, se pueden retirar. Este, bueno, lean con atención porque el 50% de la prueba es entender la pregunta. Si ustedes no entienden la pregunta, difícilmente respondan bien, son pruebas de precisión. Entonces, no se les va a preguntar si el cielo es blanco, negro o azul. Se les va a preguntar si el cielo es azul, azul acelestado, celeste azulado, azul clarito, celeste oscuro. Entonces, tienen que haber estudiado. No es que me voy a hacer la múltiple opción y después la múltiple opción es dura porque es todo nada. Entonces, no, esto que les iba a decir recién y creo que no se los dije, uno en un parcial de desarrollo tiene más ámbito para de repente darle un punto, empujar para arriba. En la múltiple opción no, es lo que es. Y bueno, eso. Después más o menos está calculado, son sucesivas, está calculado más de 2 minutos para respuesta, es un montón. Ay, se suele poner entre 1 minuto 30. Y bueno, y vamos a arrancar con el repaso, si no, no nos va a dar. Bueno, responsabilidad contractual. ¿Había quedado algo de prevención? No, creo que no, que cerramos bien el tiempo. Ah, no, incluso habíamos arrancado con la distinción entre contractual y extracontractual. Así que ahora vámonos a meter más en el tema. Sí, creo que llegamos a la parte donde dijimos que en realidad no era por contrato, sino que eran obligaciones legales y también contractuales. No hacer esa discriminación que fueran solo las contractuales porque venían de un contrato. Y hablamos de prevención también. Bueno, las características, recuerden, de la responsabilidad contractual que la distingue, las particularidades que puede tener, además de tratarse del incumplimiento de obligaciones, también respecto al daño reparable, en la contractual se repara el daño previsible, 1346 del Código Civil, y en la extracontractual se repara el daño previsible e imprevisible, y después vamos a ver que en el derecho del consumidor también se repara el previsible y el imprevisible. ¿Por qué es esta limitación a la reparación del daño? Porque, bueno, cuando las partes contratan, lo que hacen es, por autonomía privada, prevén un programa de conductas y ahí calculan el riesgo, ¿no? O sea, asumen las obligaciones en base a una proyección que hacen. Entonces, por eso se entiende que como las partes autorregularon su conducta y programaron una relación obligacional que contiene el programa de las conductas que van a cumplir, se debe respetar ese programa que hicieron las partes para el cual calcularon determinado riesgo. Entonces,
Por eso la responsabilidad contractual no se responde del daño imprevisible. Bien, en principio, ¿no? Vamos a leer el 1346. Leo, Sí, el deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación. Aún en el caso de que aún en el caso de que la falta de cumplimiento provenga de dolo del deudor, los daños y perjuicios que no están fijados por la ley o convenidos por los contratantes no deben comprender respecto de la pérdida sufrida por el acreedor y el lucro de que se le ha privado, sino lo que ha sido consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento. bien, vieron que ahí está la limitación al daño previsible, salvo que haya dolo, ¿no? Si hay dolo, ahí en la responsabilidad contractual, otro comentario es que se suele ver el dolo un poco en sentido más amplio que en la extracontractual. En la extracontractual el dolo es la intención de dañar, entonces en la responsabilidad contractual se dice, bueno, es la intención de incumplir. No necesariamente puede haber intención de dañar en la responsabilidad contractual. Y ahí, bueno, poníamos el ejemplo de un remis que incumple un contrato, pero sabe que va a conseguir otro remis, o está previendo que va a conseguir otro remis porque está lleno. Entonces, no es que que tiene intención de dañarlo, por el contrario, está previendo que no va a haber daños. Bien, dice, no, voy a incumplir, voluntariamente incumple, pero prevé que al haber tanta oferta de remis no va a haber daños porque consigue un remis inmediatamente. Entonces ahí vean que por el contrario de haber intención de dañar, por el contrario, está previendo de que no van a haber daños, está calculando que no va a haber daños. Bueno. Y después, algo muy importante, los plazos de prescripción. Siempre recuerden, contractual 10 años, extracontractual 4, derecho del consumo 4. Esto es, o sea, le cae una demanda, lo primero que usted tiene que mirar es si no prescribió. O le viene un cliente a presentar una demanda, tiene que mirar cuando prescribe. No sea cosa que mientras estudie la demanda se le prescribe la acción. ¿Cuánto dijo la ley de consumo, profe? 4. Y esto es al punto que uno puede tener estrategias. Los otros días justo le comentaba a un colega un caso donde, no me acuerdo por qué, era un caso, un choque múltiple y se estaba ventilando una parte en 33 y otra parte, y nosotros íbamos a presentar demanda acá en Montevideo y vencía el lunes, la prescripción prescribía el lunes y nosotros, para evitar la reconvención, porque estaba muy discutido toda la responsabilidad, para evitar la reconvención, nosotros presentamos la demanda y notificamos el viernes con escribano. Ustedes para interrumpir la prescripción pueden notificar con escribano, que es más rápido, porque claro, baja, sube al despacho, autoriza al escribano y el escribano va, le notifica y después presenta. No tiene que depender de los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, notificamos prescribía el lunes, ¿no? Nosotros notificamos el viernes con escribano porque yo no me animé a dejar para el último día. Entonces notificamos y la otra parte el lunes, presenta la reconvención y nos notifica. Tremendo. Son estrategias de donde se juega con los plazos de prescripción, ¿no? Pero ahí nunca pensamos, claro, evidentemente algo le menoscabó, no creo que fuera lo mismo presentar una reconvención teniendo 30 días para hacerlo, que es el plazo para contestar una demanda, que haciéndolo el fin de semana, ¿no? Pero bueno, a veces vean lo atento que hay que estar, porque ahí le cayó la demanda el viernes y el lunes estaban contestando con la reconvención.
¿Saben lo que es la reconvención, no? Estoy partiendo de la base que saben lo que es. ¿No? Bueno, la reconvención es cuando el demandado, al contestar la demanda, contesta, pero además reconviene, ¿qué significa reconvenir? Demanda al actor. Es la demanda presentada por el demandado. Eso es una reconvención y claro, tiene 30 días para presentarla porque es en el plazo de contestar la demanda. Pero ahora, si se le prescribe y usted quiere reconvenir, tiene que notificar porque le va a correr la prescripción, porque el 1235 dice el emplazamiento notificado, entonces tiene que notificar, no es solamente, ahí bueno, tenía un día para presentar, que suba al despacho, que baje al despacho autorizando al escribano, vaya al escribano, notifique, y está, y después el escribano tiene 48 horas para acreditar que notificó. Pero bueno, vean que hay que estar atento ahí a los plazos de prescripción, porque si estas personas no estuvieran atentas, no podían reconvenir. Ahí también tenía la opción, bueno, contesto tranquilo en 30 días y no reconvengo, pero no, se ve que querían reconvenir. Bueno, y vieron que después dice, el artículo que leyó la compañera refiere al lucro cesante. Bueno, el 1323, que está en extracontractual, no limita el daño, directamente refiere al daño emergente y al lucro cesante. Dice, el daño comprende no solo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito. Entonces, no hay una limitación al daño previsible e imprevisible. Bueno, los conceptos de incumplimiento. A ver, ¿qué se acuerdan de eso? José. Oh, se me fue José. Valeria. Buen día, profe. Es la imposibilidad de cumplir por parte del deudor que se tiene que atribuir a una causa extraña. Incumplimiento. A ver, Antonio. Profe, puede ser bueno, los dos tipos de incumplimiento que tenemos es el temporal y el definitivo, ¿no? Y bueno, Temporal es un plazo perentorio y bueno, y si pasa, y si no hay la exigibilidad, que el gran tema es la exigibilidad, la contractual, cuando se exige el cumplimiento por parte del acreedor, y ahí entran los remedios, ¿no? O la resolución de los contratos, o en caso, daño y perjuicio, y bueno, y todas las penas, si hubiese. Y el definitivo, cuando ya no hay más posibilidad de cumplimiento, profe. Bueno, ahí Patricia, ¿qué dice? Para mí el incumplimiento es la falta de la ejecución de la prestación debida. Bien. Y dentro de ese sí, los podemos clasificar. Después, me acuerdo, no lo terminé de leer, pero creo que Gamarra, o uno de todos, agregaba a esto la imputabilidad. Había algo ahí de la imputabilidad, no lo terminé de leer, no llegué a esto todavía. Había como dos teorías, Mariño decía que no, que tenía que ver con lo material, creo. No sé si era en esto lo que estoy diciendo, pero iba por ahí. Sí, todos, yo no sé, agregan la imputabilidad, sí. Pero yo no he escrito el tema, pero en realidad si escribiera les borraría la imputabilidad. Sí, agregan la imputabilidad. Bueno, primero, vean que adviertan que no es imposibilidad, ¿eh? La imposibilidad de cumplimiento es extinción de las obligaciones porque se verifica caso fortuito, fuerza mayor probablemente. Recuerden que la imposibilidad de cumplimiento como extinción de las obligaciones, que se vio en obligaciones, teoría de los riesgos, etcétera, ¿qué viene a ser? Viene a ser eximente de responsabilidad. Entonces ahí, bueno, hay incumplimiento, sí, pero cuando digo imposibilidad de cumplimiento estoy restringiendo. El cumplimiento es la falta,
el incumplimiento es la falta de cumplimiento, que es lo que dice ahora Patricia, es la no ejecución de la prestación. No se ejecuta la prestación debida. Y acuérdense que acá, para afinar bien, rigen el principio de integridad de la paga y de identidad de la paga. Si pago menos de lo debido hay incumplimiento, si pago algo distinto, también hay incumplimiento. Entonces ahí se suele hablar de cumplimiento inexacto, defectuoso, que es un tipo de incumplimiento. Entonces, aquí, por eso hoy les decía, bueno, no paga una cuota, pero es incumplimiento, y es un incumplimiento de una obligación principal. Entonces, incumplimiento hay. Eh, y, y bueno, y ese incumplimiento, como ustedes vienen adelantando, puede ser un incumplimiento definitivo temporal. Pero antes de eso, dijeron, bueno, la imputabilidad. ¿Qué pasa? Estrictamente hablando, cumplimiento, según si nosotros vamos a los artículos de la paga, es la ejecución de la prestación debida, ¿no? 1448 y después 1458 y 1459, lo que decíamos de el principio de identidad y de integridad de la paga. El incumplimiento entonces sería la falta de ejecución de la prestación debida, ¿no? Y ahí tenemos esos artículos, 1448, 1458, 1459, en el tiempo debido, bien, porque no es solo que no ejecutó y no ejecutó nunca, no, como decía el compañero hoy, es muy importante la exigibilidad. Entonces vamos ahí al 1502 que prevé la exigibilidad. Entonces, el incumplimiento material es el no cumplimiento en el plazo previsto, bien, o verificada la condición prevista. Y en el lugar debido. Bien, porque ahí recuérdense que siempre hay un tiempo y un lugar para cumplir. El lugar lo tienen en el 1465. Entonces, si yo cumplo, no, dije mal. Si yo hago como que cumplo, pero en realidad estoy ejecutando, mejor dicho, si ejecuto la prestación en el lugar que no tenía que ejecutarla, o sea, o en un lugar distinto, mejor dicho, al previsto en el contrato para ejecutarla, hay incumplimiento. No está cumpliendo. Entonces, ¿qué es cumplimiento? Es ejecución de la prestación debida en el tiempo debido y en el lugar debido. Toda otra cosa distinta es incumplimiento material. Bien. Y al incumplimiento material los autores le agregan la imputabilidad, que era lo que decía Patricia recién. Bueno, Gamarra y Cafera hacen una imputabilidad material, vamos a decir, más bien causal del incumplimiento, y Mariño refiere a una atribución jurídica del incumplimiento, como ya exigiendo que se verifique el factor de atribución previsto por la norma aplicable. O sea, que se verifique si es en términos generales, que se verifique culpa si es con culpa, o si es objetiva, bueno, no se tendrá que verificar, y sí se va a tener que verificar que no existen eximentes por el 1343. Entonces, por un lado, cumplimiento material, que es, tengo que hacer por contraposición a cumplimiento. Cumplimiento de ejecución de la prestación debida en el tiempo debido, en el lugar debido. Y eso parece que no, pero parece que la gente se olvidara de que hay un lugar y un plazo. Entonces, no es ejecutar nomás la prestación. Ejecutar la prestación una vez exigible, y acá no es solo tiempo, perdón, porque acá capaz que uno se va a lo más común, que es el tiempo, pero puede estar sujeta a condición también. O sea, ejecutar la prestación una vez exigible y en el lugar convenido. Y en el lugar convenido, y si no hay convención, en el lugar previsto por la ley.
Carlos. Está muteado, Carlos. ¿Me oye ahora? Ahora sí. Profe, cuando se cumple con la obligación en un lugar diferente, supuestamente, y el acreedor acepta, después no puede decir que no se cumplió. Si acepta, se da por cumplida la obligación, ¿o me equivoco? Se acepta, sí. Se acepta, no hay problema. Bien. Porque ahí, claro, la autonomía privada siempre sanea todo, ¿no? De hecho, puede ser que después pueda haber una transacción donde acepten prestaciones de menos valor generalmente. Cuando una parte incumple y después se complica la situación y para resolverla se llega a una transacción, que la transacción es un negocio por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, dice el código, eh, resuelven un litigio actual o eventual, o previenen un litigio eventual. Entonces, ahí, ¿qué significa que hacen recíprocas concesiones? Es que, bueno, uno, si pretendía 100, va a aceptar 98 o 90 o 70 o 50, pero va a aceptar menos de lo que él piensa que debe, y el otro también van a ceder las partes, ceden en algo para evitar el litigio. Y eso, en definitiva, es por el principio de autonomía en privada. Ahí no es que se cumpla, sino que las partes justamente están diciendo, bueno, no se puede cumplir y vamos a hacer una transacción que ya es un negocio jurídico distinto al de la paga. La paga es, el negocio jurídico de paga es cuando se cumple lo debido. Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy con una transacción del Banco Seguros y el Banco Seguros dice, bueno, sustituimos el embargo y hago un pago del daño moral y el daño emergente. Y bueno, le pusimos transacción, pero realmente no es una transacción, porque está pagando. Es un negocio de pago, más bien, pago parcial, pero bueno, va como transacción ahí para que lo homologuen, etc. Bueno, seguimos entonces. Entonces, el incumplimiento material es eso. Ahora, voy a checar esto. A eso decimos, bueno, se le agrega la imputabilidad para llegar a lo que es el cumplimiento jurídico. Y después tenemos los tipos de incumplimiento, definitivo o temporal. Entonces ahí las variables para definir el incumplimiento definitivo y temporal son posibilidad y imposibilidad de cumplimiento tardío y después interés del acreedor. Entonces, ahí van a tener dos posiciones. Bien, el cumplimiento definitivo, para Carnelli ya no es posible y ya no satisface el interés del acreedor. O sea, cualquiera de las dos, no acumulativamente, sino que cualquiera de las dos individualmente, van a producir incumplimiento definitivo. Gamarra va por la línea de la imposibilidad de cumplimiento. Bueno, ya no es posible el cumplimiento tardío, entonces hablamos de incumplimiento definitivo. A su vez, para Gamarra, entonces el cumplimiento va a ser definitivo cuando ya no es posible la prestación tardía, el cumplimiento tardío, y a su vez para el incumplimiento temporal no basta que se verifique la exigibilidad y el incumplimiento, sino que va a requerir la caída in mora. En cambio, para Carnelli,
Dice, bueno, no es necesaria la mora para que se verifique incumplimiento temporal, porque puede verificarse lo que dice el 1341. Si vamos al 1341, que es donde está regulado esto, dice, los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación, o cuando la cosa que se había comprometido a dar o a hacer no podía ser dada o hecha sino en el tiempo determinado que ha dejado transcurrir. Entonces ahí lo que dicen Carneri, sobre todo, que es el que, porque después falleció Cafaro y Carneri siguió desarrollando, dice, bueno, lo que me dice el 1341 es que yo para pedir daños y perjuicios tengo que hacer caer en mora. Ahora, puedo ir por la ejecución forzada específica sin pedir los daños y perjuicios, y ahí no necesito hacer caer el mora. Entonces, si estoy pidiendo la ejecución de la prestación es porque hay incumplimiento. Entonces dice, en definitiva, la mora es necesaria para reclamar daños y perjuicios, no para que se verifique el incumplimiento, que no es la posición de Gamarra, como recién dije. Bien. Entonces, vean que para Cafaro y Carnelli va a ser acumulativo el incumplimiento temporal, ya que tiene que ser posible y además satisfacer el interés del acreedor. Vean cómo juegan las posiciones, ¿no? Porque si en el incumplimiento definitivo basta cualquiera de las dos para Carnelli, o sea, que haya imposibilidad o haya falta de interés para que se verifique el cumplimiento definitivo. Entonces, tiene una concepción amplia del cumplimiento definitivo, podríamos decir. Y la concepción del incumplimiento temporal, cuando hay una concepción amplia del incumplimiento definitivo, se corresponde a una concepción restringida del cumplimiento temporal. ¿Cuándo va a haber incumplimiento temporal? Se necesitan dos cosas, por eso es restringida: que sea posible y que además haya satisfacción del interés del acreedor. Bien. Entonces, concepción amplia del incumplimiento definitivo, que es donde se para Carnelli. Ya no es posible el cumplimiento o ya no satisface el interés del acreedor. Concepción restringida, que es donde se para Gamarra del incumplimiento definitivo, es, tiene que haber una imposibilidad de cumplimiento. Si vamos al incumplimiento temporal, concepción restringida, que es donde se para Cafaro y Carnelli, el cumplimiento es posible y además tiene que satisfacer el interés del acreedor. Bien, y en la posición amplia, donde se para Gamarra, simplemente hay una, puede ser posible o lo va a definir solo con la posibilidad. El interés, para explicarlo sencillo, para Gamarra el interés del acreedor no puede definir en sí el incumplimiento. Se tiene que hacer algo más objetivo, que es la posibilidad o imposibilidad de cumplimiento. Entonces, el incumplimiento temporal para Gamarra es exigibilidad más no cumplimiento de la prestación más mora. Para Cafaro y Carnelli es exigibilidad más no cumplimiento. Este sería el incumplimiento temporal. Y exige la mora solo para exigir indemnización o la cláusula penal. También la mora se va a exigir para la cláusula penal. Profe, ¿puede repetir Gamarra, exigibilidad? Más no cumplimiento más mora. Estos son los ingredientes del incumplimiento temporal. Exigibilidad, seguida de no cumplimiento, seguida de mora. El no cumplimiento y la mora se pueden dar simultáneamente cuando hay mora automática. Para Cafaro y Carnelli es exigibilidad más no cumplimiento. Entonces, recuerden un esquema sucesivo que habíamos visto, que Disculpe, nace... profe. Disculpe, profe. ¿Y para usted, profe?
para mí que... ¿Cuál sería su teoría en el tema? ¿Cuál sigo? No, no tengo una Sí. teoría, sigo a Carnelli. Estaría bueno que usted hiciera una teoría de esto, profe. Sigo a Interesante. Carnelli, recuerden, me habían preguntado específicamente el tema en la práctica, y en el tema yo aconsejo hacer caer el mora. Porque el propio Carnelli, Mariño, que sigue en esta posición, lo primero que hacen es hacer caer el mora al otro. Para que no quede... ustedes tienen que asegurarse de algunas cosas, ¿no? O, si bien la seguridad es algo relativo en el mundo, en el universo diría, por lo menos acercarse lo más que puedan. Entonces, si ustedes pueden evitar problemas, evítenlos. Entonces, para no dejar en las manos del tribunal, bueno, esto es incumplimiento definitivo, materia, no, haga caer el mora y listo. Y de hecho, yo después se los cerré con el tema de la ejecución de contrato no cumplido. O sea, el que cae el mora primero prácticamente es el que pierde después. O, sin llegar a ser tan absoluta la afirmación, el caer el mora puede ser definitorio en algunos casos, ¿no? El que caiga el mora primero puede ser el que termine perdiendo el juicio. O sea, puede ser algo muy importante, puede definirles el juicio. Entonces, en la práctica, hagan caer el mora. Si no hay mora automática, haga caer el mora con un telegrama o con una intimación. De ahí la importancia de pactar la mora automática, ¿no, profesor? Y la mora automática le soluciona algunos problemas. De todos modos, hay una costumbre de que por más que haya mora automática, hacen caer el mora igual, más por un efecto psicológico, ¿no? Es lo intimo a ver qué me dice. Entonces ahí tienen todo un problema, pueden tener después con el tema de la purga de la mora, si la doble intimación purga o no purga. Ahí la posición tradicional que ha tenido la Gamarra y la jurisprudencia, no, ¿cómo va a purgar si le estoy pidiendo de nuevo que cumpla? Pero bueno, algunos autores ahí entreveran un poco el tema y puede ser peligroso. Bueno, y después cumplimiento definitivo temporal y a su vez paralelamente otra categoría que es el cumplimiento parcial o inexacto como un tipo de incumplimiento. Pero bueno, a su vez el incumplimiento parcial o inexacto podría ser definitivo temporal también, después como vimos en los remedios, ¿no? Puede ser que pueda reparar la prestación inexacta o no, o que haya interés en la reparación o en la integración de la prestación que no es íntegra, pueda ser posible o no, puede haber interés o no. Entonces, el cumplimiento parcial o inexacto no es que sea distinto, sino que es una posición que va paralela y se puede acoplar con la de incumplimiento definitivo temporal. Bueno, la mora. La mora es un fruto de un árbol. ¿De qué color es? Morado. Bien, esa puede ser una pregunta importante. Estén atentos. ¿De qué color es la mora? Puede haber blanca también, profe. Puede haber blanca también. Sí. ¿Vieron? Ya me está dando insumos para una pregunta múltiple opción. Si no está madura, es blanca. Si no está... Y después, aparte tiene un efecto importante la mora, que es mancha toda la vereda. Toda la vereda después queda manchada. Es verdad. Pero hay dos tipos, hay blanca y roja, no es que la blanca no haya madurado. Yo tenía árbol blanco acá y también ensuciaba. Hay blanca y morada, ¿no? O que si hay roja ya tenemos 3 moras, ya podemos, yo te diría que con un par más estamos en una pregunta múltiple opción. Bueno, la mora, eso que a veces los civilistas son criticados por la mora, dicen, hace 100 años que están discutiendo sobre la mora. Es un estado, una situación jurídica en sentido amplio, ¿no? Que implica la posibilidad de aplicación de consecuencias jurídicas desfavorables. Es bueno, yo si lo hago caer el mora, esto me trae un paquete de consecuencias jurídicas desfavorables que si no está el mora, no tengo esa situación jurídica.
Y claro, las funciones de la mora, recién vimos, para Gamarra es fundamental porque determina el incumplimiento. Bien. Y para la ley, lo que prevé la ley es que determina el comienzo del daño moratorio. Bien, según el 1341. A partir de la caída en mora, dice, se va a deber el daño moratorio. Esto hago excepción de, después vamos a ver en obligaciones de dar suma de dinero, que se puede pactar el daño moratorio desde la mora, pero si no lo pacta, va a ser desde la demanda. Pero eso ya lo vamos a ver en obligaciones, daños en obligaciones dinerarias. Bueno, impide que operen las eximentes. Yo después que hago caer en mora, miren si será importante lo de la mora también, reafirmando lo que les decía recién, que ya no se va a poder eximir de responsabilidad una vez caído en mora. Si ustedes ven el 1335 número 4 y el 1343 número 3, van a ver que una vez que opera la mora, ya no corren las eximentes, ya no hay liberación por imposibilidad de pago. Entonces yo lo hago caer en mora y después que le caigan 30 rayos, que vengan 5 ciclones, que venga el diluvio universal, que venga una glaciación, no se va a eximir de responsabilidad. Bien. Acá tengo una excepción de la excepción. A ver. Bien, ahí tienen una excepción en el 1551. Dice 1551, si la cosa cierta y determinada perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación de este subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio y daños y perjuicios. Vieron que viene hablando de la imposibilidad de pago, y dice, bueno, si la imposibilidad de pago se verifica en mora, marchaste, dice el 1551, hablando en criollo. Pero el 2 dice, con todo, si estando en mora el deudor la cosa cierta y determinada perece por caso fortuito, que prueba el deudor que había sobrevenido igualmente a dicha cosa en poder del acreedor, solo deberá los daños y perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sobrevenido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los daños y perjuicios de la mora. En realidad no es una excepción a la mora, sino que es una excepción a que se deba el valor de la prestación debida, ¿no? Los daños moratorios los sigue debiendo en el 1551, inciso 2. Es una eximente que va a operar parcialmente. Bueno, entonces, vamos enumerando. Determina el comienzo del daño moratorio, 1341, impide que operen las eximentes, bien, 1335 número 4, 1343 número 3, 1551, después, habilita la exigibilidad de la cláusula penal, 1366 y 1368. Para pedir la cláusula penal tiene que haber caído en mora. Y después, esto en general, en algunos contratos puede habilitar la acción resolutoria, como en la donación modal, en la compraventa y en el arrendamiento de cosas, pero solo en esos 3 contratos, ¿no? Porque habíamos dicho que en general la resolución por incumplimiento no requiere mora porque es la manifestación de la falta del interés del acreedor. Y la mora, básicamente, vamos a ver que para los medios de caer en mora son interpelaciones, son requerimientos a que cumpla. En cambio, en la resolución yo no requiero que cumpla. Y determina el comienzo de intereses en algunos contratos, como en la compraventa y el mandato. Valeria. Profe, esto es una duda, pero capaz que falta de estudio todavía. Cuando usted habla de daño moratorio, ¿es una suma de dinero que es aparte de los daños y perjuicios? O sea, cuando puedo reclamar daños moratorios, ¿o es todo uno? ¿Se entiende? Es una suma de daños moratorios, es una suma aparte por la demora en el cumplimiento de la prestación de vida, y aparte yo voy o a usted hace referencia a lo mismo, es lo mismo.
Daño No entendí. moratorio. Ahora lo aclaramos, cuando vayamos a los remedios, lo aclaramos. ¿Cuáles son las opciones? Gracias. Y voy a acelerar porque son las 9 ya. Bueno, ¿cuáles son las formas o remedios de constituir el mora? Interpelación, bien. Esto lo tenemos en el 1336. Alguien que lo lea, por favor. Yo leo, Lo leo. profe. Espérense. El deudor No cae sé. en mora. Sí, adelante. El deudor cae en mora, sea por interpelación judicial o intimación, la protesta de daños y perjuicio, sea por naturaleza de la convención o por efecto de la misma, cuando en ella se establece que el deudor caiga en mora por el solo vencimiento del término. Bien, vean que es un artículo que en general se entiende taxativo, salvo que otra ley prevé otra cosa, como lo prevé el de los telegramas colacionados, ¿no? El artículo 131 de la ley 16.002 prevé la interpelación judicial, notarial o TCCPC. Entonces tenemos, mejor dicho, entre el artículo 1336 y el 131 de la 16.002, que es la que agrega el telegrama, tenemos que la interpelación puede ser judicial, notarial o por telegrama. Entonces, ¿qué es la interpelación? Es cuando yo requiero el cumplimiento. Ese requerir el cumplimiento, entonces, lo que prevé la ley es, bueno, ¿cómo lo requiero? ¿Le mando un WhatsApp? ¿Hace caer el mora? ¿Le mando un correo electrónico? ¿Hace caer el mora? No. El requerimiento de cumplimiento tiene que estar en la forma prevista por la ley. Bien, porque le asignan una formalidad importante. Dice, bueno, no es cualquier tipo de requerimiento, no es que lo llamo y lo insulto porque no me pagó y le requiero el cumplimiento, no. Prevé una forma específica la ley que está en el 1336, que habla de la interpelación judicial o notarial, y la 16.002 agrega el telegrama colacionado con acusa de recibo. Entonces, son esas tres maneras de interpelar. Ahora, la interpelación judicial normalmente es una intimación, pero también la demanda de cumplimiento hace caer el mora. Entonces, puede ser que no lo haya omitido intimarlo y directamente demando el cumplimiento. Bueno, la mora es a partir de la demanda del cumplimiento, a partir de que le notifica la demanda de cumplimiento. Bien, entonces ahí en esos casos no hay un acto previo que hace caer el mora y la mora se va a producir por la propia demanda de cumplimiento, porque la demanda de cumplimiento es un requerimiento de que cumpla que está inserto dentro de una demanda judicial. Entonces cumple con los requisitos legales para decir que existe una interpelación judicial. Profe, esto No sería sé. la mora en reipsa. Disculpe, profe. ¿Esto sería la mora en reipsa original? No, No, esto es interpelación. disculpe, profe. Esto es interpelación. Marcelo. Sí, una interpretación un poco más amplia de lo que dice Mariño, de que los daños moratorios solo se pueden reclamar si se pidió la mora, pero si nosotros afirmamos que la demanda ya constituye la mora, uno podría no constituir en mora previamente y reclamar aún así los daños moratorios desde la demanda hasta el efectivo pago. ¿Eso podría ser viable según la visión de Mariño? Sí, sí. Y que de ahí tengan en cuenta que no, por una cuestión de darle el crédito a quien le corresponde, es de Carnelli la posesión que la sigue Marín. Claro. Yo leía a Mariño, lo que pasa y creo que no me acuerdo si lo cito. Sí, es una posición de Carnelli que Mariño sigue y la desarrolla más, ¿no? Pero la semilla ahí la puso Carnelli. Sí, pero incluso lo de el tema de que la demanda de cumplimiento hace caer el mora, eso nadie lo discute. Gamarra también lo trabaja mucho y lo defiende. Gamarra, por ejemplo, que es de los que pide la mora, Gamarra dice, bueno,
la demanda de cumplimiento hace caer en mora porque es una interpelación judicial. De esto no hay discusiones, ¿no? Podrá haber discusiones de si tengo que pedir para demandar o no y si hay incumplimiento o no, pero Gamarra en ese caso se plantea, bueno, ¿qué pasa si no hace caer el mora y demanda el cumplimiento? Bueno, dice Gamarra, la mora se verifica con la demanda de cumplimiento, porque esto, claro, esto los pongo en contexto. Una persona no hace una intimación, no manda un telegrama, demanda directamente el cumplimiento. Primera instancia, segunda instancia, 8 años de juicio, llega a la corte. Y en la corte se está discutiendo si hubo incumplimiento o no. Dice, no, porque según la posición de Gamarra no hubo incumplimiento porque no lo hizo caer en mora. ¿Se dan cuenta la consecuencia que esto tiene en la práctica, no? Porque si no lo hizo caer en mora y hace 8 años que está litigando y la corte tomara a rajatabla la posición de que hay que hacer caer en mora antes para que se verifique el cumplimiento, le diría, bueno, está, todo esto en realidad, bueno, iba a decir un término que no es lo más adecuado, pero fue infructífero. Usted presentó todo esto, desarrolló este juicio, pero bueno, como nunca se verificó el incumplimiento, rechaza la demanda. No, ahí el propio Gamarra dice, bueno, sí se verifica el incumplimiento porque la demanda de cumplimiento hace caer el mora. ¿Se entiende? Vean que después que van afinando, van a ver que de repente Gamarra tiene que estar como constantemente acomodando las posiciones porque a veces como que no son muy coherentes, pero bueno, él armó su sistema y es un sistema muy seguido. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque es lo más recibido en la jurisprudencia. Sin perjuicio de eso que decía Marcelo recién, hagan caer en el mora antes. O sea, porque si van a hacer la demanda planificando los daños después de la demanda, hagan caer el mora antes y evitan cualquier tipo de riesgo. Bueno, mora automática y después mora por la naturaleza de la convención. Y ahí tengo citado acá, no sé por qué, el 1431. Ahí hay un error. Sí. Bien, la mora por la naturaleza de la convención, supongo que la referencia, porque tengo una referencia ahí que me dejó pensando. Vamos a leer el 1341. Dice, los daños y perjuicios. Eso, está mal la cita. Ya lo encontré. Había puesto, es 1341. Los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación, dice. O cuando la cosa que se había comprometido a dar o hacer no podía ser dada o hecha sino en el tiempo que se ha dejado transcurrir. Entonces acá no se necesita un acto externo, sino que lo que se va a verificar es que la prestación solo podía ser cumplida en el tiempo que se ha dejado transcurrir. Incluso
acá podría ser las obligaciones, por ejemplo, que tienen plazo esencial, ¿bien? Y la doctrina también sostiene que siempre que haya incumplimiento definitivo, no es necesario hacer caer el mora. La mora se va a insertar dentro de lo que es el incumplimiento temporal. Incluso Gamarra dice, bueno, cuando hay incumplimiento definitivo, está de acuerdo que no es necesario hacer caer el mora. Y después la mora automática, que es la que decía el compañero recién, bueno, profe, nos conviene siempre pactar mora automática, y sí, porque ahí evitan todo el problema de la mora. La mora coincide con la falta de cumplimiento. O sea, el 30 tenía que cumplir, no cumple, ya cayó el mora. Patricia. No, que nosotros en este caso, en la mora por la naturaleza de la convención, habíamos hablado del ejemplo de la modista o el modisto que no entrega el vestido de novia antes de la boda. Entonces, como después no satisface tampoco el interés del acreedor, y cae en mora, que era como que bastante práctico el ejemplo. Sí, ahí vieron que, ¿se acuerdan en obligaciones cuando se dieron plazo esencial? Bien, hay un plazo esencial para cumplir que si no después como que no tiene sentido. Yo me acuerdo que Andrés manejaba un caso en las clases, que no me acuerdo si era real o que decía, bueno, el vestido de 15 y el modisto se lo entrega tarde, pero el acreedor manifiesta interés en recibirlo y tal, y se hace las fotos con el vestido en el Parque Rodó, una cosa así. Entonces, bueno, podría ser existir interés del acreedor en recibir la prestación tardíamente, pero en principio parece que no. Llega el artista a cantar el concierto y dice, mirá, no llego. Cantaba a las 2 de la madrugada y llega el otro día de tarde. Bueno, está, no llegó al concierto. Antonio. Sí, profe, por ejemplo, ahí, por ejemplo, sería la autonomía privada, ¿no? Por ejemplo, de aceptar tardíamente o la fecha pactada, por Exacto. ejemplo, se incumple. Ok. Ahí muy bien decía Patricia el tema del vestido de novia, que es algo ejemplar, que claro, que es un tema emocional, ¿no, profe? Ok. Gracias, Pero profe. bueno, con la escasez de casorios que hay, cada vez este ejemplo está cayendo. Por eso le decía, profe, el tema emocional, de recuerdo. Dentro de poco el ejemplo, ¿qué? ¿Cómo, profe? Bueno, los casamientos era algo que se celebraba en la década, esto, imagínense acá unos años, explicando lo que es un casamiento para que entiendan. Más vale lo dejan con la fiesta de 15, que es así, no falta ninguna. Bueno, no sé, hay mucho viaje, yo qué sé. ¿Quién quiere una fiesta? Yo le digo la verdad, si hubiera sido mujer y me dijeran, bueno, cumple 15 o viaje, y viaje, ¿para qué quiero un cumple 15? Pero, bueno, remedios tienen. Paracetamol, después tienen, no, dice, doctor, el deudor no me cumple. Remedios, vamos al cuadro. Profesor, usted se ríe, hace la broma esa, pero yo he escuchado, y estando en segundo, algunos compañeros que dicen daños y prejuicios. Daños y Y yo veo prejuicios. que no se dan cuenta que es perjuicio, y dale con daños y prejuicios. Y eso está como después cuando tengan familia, en vez de cónyuge, cónyuge, dicen algunos. Pero bueno, ya Profe, consulta, el miércoles no hay clase, ¿no? el miércoles no hay clases. Pero espere, ¿no nos puede dar el jueves, un viernes más temprano? Repasos, nunca vi un profesor que dé 3 repasos. Pero es la clase previa al parcial, estamos nerviosos y preocupados. Vaya al Valeria médico. Farías está que no duerme. Estos cada día más demandantes están. Yo creo que tengo la culpa yo de darles bolilla. Vamos con Remedios.
Bueno, acá la pregunta que me hacían sobre los daños, porque esto es importante. No, acá no estoy en la... ¿Estoy en el cuadro de remedios, cuadro 2.2? Sí, profe. Sí, Sí, profe. está. Sí. El daño moratorio, preguntaban hoy. ¿Cuál es el daño moratorio? Es el daño derivado de la demora. Entonces vamos a hacer dos universos acá de daños. Uno, el daño que deriva por la demora, que supone el cumplimiento de la prestación. Y acá lo importante es eso, que el daño moratorio es siempre y cuando se verifique cumplimiento. Entonces, ¿yo cuándo voy a pedir el daño moratorio? Cuando voy por una opción de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ahí obtengo la prestación de vida, pero además le pido los daños y perjuicios derivados por el retraso en cumplir. Bien. Y después, los daños compensatorios es todos los daños, todo lo otro daño. Entonces, yo en cualquier opción que no vaya por el cumplimiento, pido daño compensatorio, que son todos los daños y perjuicios debidos. Acá no hay limitación, no hay restricción. En cambio, en el daño moratorio está presuponiendo que hay cumplimiento, pero que ese cumplimiento fue tardío. Bien, que hubo un cumplimiento tardío. Entonces, cumple, por lo tanto, la prestación satisface el interés del acreedor, pero hay una parte, bien, que es, bueno, lo que demoró en cumplir. Entonces, esa parte que demoró en cumplir, no es que pueda cumplir de la misma manera como si hubiera cumplido en fecha, porque por algo hay una consecuencia desfavorable. Bien, la consecuencia favorable está para que se cumplan las obligaciones. En el diseño del sistema jurídico dice, bueno, no es lo mismo cumplir en fecha que cumplir después, porque si fuera lo mismo, todo el mundo incumpliría. Hay que prever una consecuencia desfavorable, le dice, cuando se diseña el sistema jurídico. Y el sistema jurídico que prevé los daños y perjuicios. Bueno, entonces, en caso de que en vez de cumplir en fecha, cumple después, ¿cuál es la consecuencia desfavorable? Bueno, pagar los daños y perjuicios derivados de la demora. Si bien obtiene la prestación debida, no la tiene en fecha. Entonces, en el retardo, o mejor dicho, por el retardo del cumplimiento, se generan daños. Y esos daños son los daños moratorios. ¿Se entendió ahí, Valeria? Entonces, profesor, cuando uno dice daños y perjuicios derivados de la demora, ¿esos son los daños moratorios? Esos. Perfecto, gracias. Esos son los daños moratorios. Bueno, entonces tenemos, y acá vean, porque incumplimiento temporal e incumplimiento definitivo, y le puse ya sentido restringido, sentido extensivo, porque claro, acá dice incumplimiento temporal, el incumplimiento es posible y, o sea, acumulativamente satisface el interés del acreedor. Entonces acá tengo la ejecución coactiva de la prestación, o ejecución forzada específica, o en el lenguaje mariño, pretensión de cumplimiento, más la indemnización de los daños moratorios. Yo voy a obtener la prestación debida, pero le pido además los daños moratorios. En caso de incumplimiento definitivo, que vean que acá, cuando hay incumplimiento definitivo, es la misma opción, puede estar dado por la misma decisión del acreedor. Porque como el incumplimiento es posible, ¿qué es lo que hace que sea, que eso es lo que critica Gamarra, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sea definitivo o temporal? La propia voluntad del acreedor, mire, ya no me interesa el cumplimiento. La voluntad manifiesta, ¿no? La voluntad manifestada. Que claro, cuando manifiesta de la voluntad, se entiende que esa voluntad se corresponde a su interés. Bueno, yo ya no tengo interés en el cumplimiento y voy por la resolución del contrato. Yo ya no tengo interés en el cumplimiento, voy por la indemnización autónoma de daños. La indemnización autónoma de daños, espero que esté un poco más clara ahora, había generado dudas en ustedes. Bueno, ahí es todos los daños debidos, o sea, porque acá es los daños, todos los daños debidos que incluyen el valor de la prestación. Entonces, ¿qué es lo que integra la indemnización autónoma o la ejecución forzada por equivalente, como dice Gamarra? Es el valor de la prestación
más todo otro daño. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de indemnización autónoma, está comprendido en ese concepto el valor de la prestación. Bien, que no es el precio del contrato, ¿no? Es el valor de la prestación. No es lo mismo que el precio pactado en el contrato, porque la prestación puede tener otro tipo de valor. Bien, por ejemplo, y cuando digo autónoma, que son todo otro daño, es, mire, yo como usted me iba a entregar esto, yo sé que nosotros pactamos un valor de 100 en el contrato, pero yo para sustituir eso, porque tenía que cumplir a su vez con un tercero, tuve que pagar 120. Entonces los daños no va a ser 100 lo que está pactado en el contrato, va a ser los 120 por los cuales tuvo que conseguir la cosa en otro lugar para poder cumplir él con el tercero. ¿Se entiende? ¿Cómo sería la situación? Pero ¿y si es porque no satisface su necesidad, ya no satisface su interés, porque lo resolvió por otro lado, porque el primero incumplió? ¿Le va a cobrar todo eso? ¿Le va a cobrar todo eso? ¿Va a ser mucho más dinero? Y bueno, esa es la idea de la consecuencia favorable coactiva, ¿no? De que se deban daños y perjuicios. Yo tenía, mire, encargué, yo qué sé, un contenedor con bolitas de vidrio. Porque a su vez llegaba ese contenedor y yo ahí ya tenía que cumplir con no sé cuántos clientes. Ahora, no me llega en tiempo y si no, mirá, se me retrasó en el puerto de no sé dónde, el contenedor no va a llegar, viene con un mes de retraso. Y bueno, yo tengo que cumplirlo a mis clientes. Consigo el mismo producto con otra persona un poco más caro. Entonces, los daños que va a poder reclamar es, bueno, yo tuve que, para cumplir otro contrato, en vez de 100, tuve que pagar 110. Los daños, entonces, no es el valor de la prestación, no es 100, porque él tuvo un plus de 10. Eso es lo que integra los daños, es los 100 más los 10, los 110, más cualquier otro daño que se haya derivado, ¿no? Pero para que vean que no es lo mismo, no es el precio. No es, mirá, no es pactaron 100, es 100. Bueno, el valor de la prestación más todo otro daño es mucho más que eso. O sea, o puede ser lo mismo, no sé, pero en ese caso no habría daños. Si es lo mismo, no habría daños, sería el valor de la prestación pactada en el contrato nomás. Bueno, cuando hay cumplimiento parcial, bueno, este cuadro lo tienen, me parece, porque ya veo que son I-24. ¿Y lo No, vamos a poder obtener en la prueba, profe? no, claro que no. Y bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Está bien, preguntó. Es verdad, buen dicho ese. Patricia, A mí me queda una duda con el incumplimiento definitivo, que en verdad al final se reduce al interés del acreedor, o sea que él decide, y esto ojo, perdón, no lo reduzcan, ustedes manejen las dos siempre, claro, pero si me genera manejen las dos duda posiciones. de si esta teoría no va en contra del artículo 1250, creo que era 1253, que decía que no se podía dejar a manos de no dice tal cual, pero algo así, como a manos de uno de los contrayentes, ni la validez ni el cumplimiento. Es que no lo dejó, porque incumplimiento ya hubo. Lo que va a definir el interés del acreedor es si es temporal o definitivo. Incumplimiento ya hubo. Sí, no. O sea, ahí no es que el acreedor dice, bueno, no es que tiene el pulgar del César, simplemente el interés del acreedor lo que va a determinar si el incumplimiento es temporal o definitivo, dentro de las acciones. Ahí Mariño lo desarrolla bastante el tema del derecho potestativo que tiene el acreedor en elegir los remedios, ¿no? Entonces, claro, dice, no es que diga, bueno, hay incumplimiento, no hay incumplimiento. No, ¿me satisface mi interés o no? Bueno, si satisface el interés es temporal,
o mejor dicho, aún puede satisfacer el interés, porque en realidad cuando va por la opción está pensando eso, anda a saber lo que pasa después, pero y después, si ya sabemos que no satisface más el interés, es incumplimiento definitivo, pero no es que el cumplimiento queda al arbitrio de una de las partes, simplemente el incumplimiento ya se verificó. Si el acreedor mantiene el interés o no, nos va a decir si el incumplimiento definitivo o temporal. Pero bueno, tienen la otra posición también y bueno, no sé si tienen alguna duda de cláusula penal. Profe, haga las preguntas con mucho amor. Siempre. Mire que le pongo amor, ¿eh? Tengo que mirar todas las preguntas que he hecho, tratar de no repetirlas, es exhaustivo, es un trabajo. Entonces, empecemos por ver qué es el amor para usted, profe, entonces. Porque las preguntas... Claro, porque ustedes piensan que el amor es regalarles. No, el amor es que ustedes se puedan superar a ustedes mismos. Miren qué pasaría si no hubiera evaluación. ¿Ustedes qué harían? Les tiro esa pregunta. Si no hubiera evaluación, si No los cursos fueran estudiaríamos. solamente impartir el curso, ¿se quedarían así en la mediocridad infinita y no estudiarían? Seríamos un desastre, profe. Y sí. Se los pregunto con honestidad. O sea, bueno, como no hay evaluación, no estudio un carajo. ¿Y después qué harían? Sí, o sea, después los va a regular el mercado. Y el mercado es agresivo, es dañino y es un hijo de la madre el mercado. El mercado va a decir, bueno, o puede tener de repente, vieron que dice que el que tiene padrino no muere infiel, entonces capaz que queda bien parado. Pero si no, a ustedes lo que los va a posicionar como buenos o malos profesionales es el conocimiento. Entonces, si yo soy buen profesional o no, depende de mí mismo. O sea, las evaluaciones no tendrían que ser ni necesarias, ¿no? Tendría que ser, bueno, está, se recibió. Está. Entonces, deberían amar las evaluaciones porque les da la oportunidad de superarse, en realidad, de conocer, porque no, la evaluación tiene dos componentes. Uno es, evalúo para certificar que esta persona tiene un nivel de conocimiento adecuado, pero la otra es una instancia de aprendizaje. Entonces, muchas veces, profe, ¿por qué no me puso el 3 en el examen? Bueno, porque las exámenes, las pruebas son instancias de conocimiento. Yo si veo que no está para probar y que de repente con otra instancia de examen el estudiante redondea el conocimiento, lo hace un poco más sólido, porque veo que está, que no. Bueno, va a ir a otra instancia de examen, pero no porque yo tenga que certificar el conocimiento en ese caso, sino porque pienso que amorosamente le estoy haciendo un favor. Le estoy permitiendo que la persona logre otro escalón del conocimiento y para que después salga a la cancha. Entonces, ustedes olvídense de que esto es para una evaluación. Piensen que quieren aprender la materia para ser buenos profesionales. Véanlo así. Y bueno, y nos vemos el viernes. Tampoco es que muchas veces, porque de repente uno es un estudiante ahí que medio que le cuesta bastante estudiar y no le da muchas ganas, no tiene mucha voluntad, pero después va a tener que terminar estudiando. E incluso después capaz que estudia y se reconcilia porque ya no lo hace con esa presión. Pero digo, más allá o más acá, si ustedes quieren ser buenos profesionales van a tener que estudiar. No, y la importancia de estudiar e incorporar la información y no hacerlo memorísticamente ni por preguntómetros, ni viste que en general hay como los estudiantes se tiran por esa rama, no estudiar de memoria, porque si no es re difícil después aplicarlo. Pero claro, a los preguntómetros yo le cambio la formulación de las preguntas, le cambio las preguntas y ya, ¡pumba! Se dan contra un muro, porque están esperando tales preguntas o preguntas de este otro tipo, no sé yo. Bueno, no sé. Profe, una última preguntita. No se va. Yo generalmente me conecto a la clase por Zoom en el celular.
Y eso es lo que pienso hacer en la prueba, pero la prueba la hago en la computadora por el tema de internet, porque en el celular tengo mejor conexión, pero si me conecto a las dos, en el celular no puedo hacer bien la prueba. ¿Puedo hacer eso? Yo lo que les pido es que esté visible el estudiante en la cámara, bien visible. No, sí, tengo esta Ahora, por cámara, ejemplo, pero tiene una mancha. No, si tiene, o sea, eso solucionenlo. Si la cámara tiene una mancha, no sé, pide una computadora prestada, pida algo prestado, solucione el problema. Nosotros vamos a estar grabando constantemente y el que no esté con la cámara encendida y que se vea claramente al estudiante va a la sala de espera y después todo eso queda registrado en la grabación y ahí anulamos. así como estoy, me ve ahora. Sí, Bueno, así va a así. ser. Solo que voy a estar haciendo la prueba en la computadora. Bueno, y yo no creo que lo Y dicen acá, en las, pero nosotros también podemos requerir que hagan un muestreo así en cualquier momento de la Sí, prueba. sí, eso no hay problema, sí, iba a decir obvio. eso, que en obligaciones hasta puede llegar a pedir el código y esas cosas. Es bastante exigente en los parciales y en la vida, en todo. No te Bueno, vayas, Hugo, pará. justo que importante esto, sin banderitas, sin anotaciones los códigos, sin banderitas, bien, sin banderitas, porque nosotros controlamos en los exámenes, por ejemplo, las pruebas, controlamos que las banderitas no tengan anotaciones, pero acá es muy difícil hacerlo. Entonces, sin banderitas, ni banderitas de países, ni banderitas de colores, ni banderitas con letras, ni banderitas con números, sin banderitas. Un No, código profe, pero nuevo. que no me importa la banderita, sin ningún tipo de anotación. Bien, gracias. Bueno, éxito, que les vaya bien. Gracias.